no vino a cualquier lugar, usted vino a buscar la presencia de Dios. El monte dice que es el lugar sagrado y de importancia donde lo espiritual se hace presente. Usted vino a un lugar sagrado. ¿Cuántos pueden entender eso? Aunque este templo haya sido hecho por manos de hombre, hubieron dos locos que se pusieron de acuerdo y hicieron que la presencia de Dios habite en este lugar. Hubo un pastor y una pastora que hicieron un pacto con Dios, que se pusieron de acuerdo. Ellos dos, junto con Dios, hicieron que la presencia de Dios esté en este lugar. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Así como Jesús dice que subió al monte y se puso de acuerdo con papá para que la presencia de Dios también esté en esos 5.000 que estaban ahí en ese lugar. ¿Sabe que se empezó a hacer tarde en aquel lugar? Así como ahora de noche. Y muchos ya nos empieza a dar hambre. Encima la hermana Mirta hizo milanesa y el olorcito venía por acá. ¿Sabe que es bueno reírse? Hay 48 músculos que trabajan en nuestra cara y que hace bien. Hay pulmones que se inflan y nosotros trabajamos nuestro cuerpo a través de la risa. Ríase porque Jesús le ama. Vio que había un predicador que él siempre lo decía. Y capaz que él no lo sabía o sí, pero en su inconsciente estaba sanando algo usted mientras se reía. Por eso siempre es mejor sonreír cuando el diablo nos quiere ver llorar. Amén, Es gloria a mejor Dios. sonreír cuando el diablo nos quiere ver mal. ¿No le pasa que a veces usted está mal y solamente se ríe por algo que no sabe qué, pero le hace sentir diferente? Es que un nuevo aire entró en usted. Es que un nuevo aire llenó sus pulmones. Usted sacó su carga y entró un aire limpio y puro. En esta noche yo estoy seguro que a través de la sonrisa hoy Dios viene a renovar ese aire. Viene a sacar aquella carga que usted vino trayendo de su intranquilidad, desde que tuvo su caminar en todo el día, de la pesadez del trabajo, de aguantar a su señora. Pero hoy está aquí en este lugar. No, yo la aguanto porque la amo. A veces no. Pero hay algo diferente en nosotros. Ve que es lindo practicar la risa. Siempre digo lo mismo y capaz que sueno cargoso, pero el diablo odia que nosotros nos riamos. Él está esperando que nosotros estemos sufriendo de penuria en penuria, que estemos siempre con un estado de ánimo por el piso. Pero qué bárbaro cuando Él se encuentra que los hijos de Dios, cuando Él está trabajando en su contra, cuando está metiendo enfermedad en su familia, cuando se está metiendo con su economía, cuando está en contra de su matrimonio, Él venga y lo encuentra a usted y a mí sonriendo. Yo creo que no hay un golpe de nocaut más fuerte que ese para Satanás. Yo creo que Satanás se va de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Él está diciendo, me mato haciendo cosas en contra de y este tiene algo que porta en su interior que es mucho más fuerte que lo que yo pueda ejercer en su contra. Es que Satanás quiere ejercer fuerza, pero la fuerza no es la que viene de la tierra, la fuerza no es la que viene de abajo, sino que la fuerza de los que guían viene desde arriba. Su fuerza no depende de su estado de ánimo, su fuerza depende de que usted recuerde que siempre Jesús es el que camina a su lado. Las fuerzas nuestras son las que son renovadas cuando nosotros recordamos nuestros malos momentos, que Jesús está con nosotros. Yo siempre digo, capaz que gloria a Dios, aleluya, cuando todo nos va bien, pero cuando todo nos va mal también es gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación es momentánea, es pasajera, tiene tiempo, tiene fecha de caducidad. Y cuando pase eso sobre nuestras vidas, viene un mayor, excelente peso de gloria sobre nuestras vidas. Cuando la lucha termine, viene una victoria tremenda. Cuando los vientos dejen de golpear la barca, viene una bonanza. Cuando el diablo se canse de venir a golpear a nuestras puertas y en nuestra puerta siempre esté asegurada por Dios, Él va a tener que huir y lo único que queda en nuestra casa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo entonces, hasta por lógica, es bueno que siempre estemos agarrados de la mano de Dios. A veces por tan poquito queremos abandonar a Dios. Y a veces hay gente que por no conocer a Dios o por ser predicado algún día y no querer obedecerle intenta matarse. Intenta terminar con su vida aún sabiendo que si nos matamos vamos al infierno y no nos ganamos el cielo. Ayer en el trabajo encontraron a un compañero en el vestuario ahorcado, pero gracias a Dios el diablo no pudo terminar ese trabajo porque otro compañero lo encontró y lo sacó de ese lugar. ¿Sabe qué? Qué tremendo que no, porque uno dice, este varón fue hablado de parte de otro siervo,
problemas de la vida lo llevan a que se olviden. Por eso es importante, como le digo, que sea cualquiera la situación en nuestra vida, que siempre nos acordemos de que hay un Dios vivo y eficaz en nuestra vida, que puede romper con cualquier cosa, que puede romper con esos pensamientos que vienen de parte de Satanás. No importa cuál sea tu situación, ¿sabes qué? De cualquier situación Dios te saca, porque tu carga quizás es pesada, pero Dios te dio la fuerza para llevarla. Esa carga no va a poder contigo, ¿sabes por qué? Porque no hay ninguna carga que pueda con lo que creó Dios. Dios dice que la carga que Él pone sobre tu hombro vos la podés soportar. Entonces muchas veces decimos que no podemos, intentamos el suicidio, intentamos el alcohol, intentamos la droga, intentamos apartarnos de Dios, y ahí vienen los testimonios que dicen: cuando iba a la iglesia, cuando estaba en Dios, todo me iba mejor. ¿Y qué pasó en el medio? Algo de parte del diablo entró en nosotros. Yo no sé por qué me fui a esto, pero hay alguien que seguramente tiene que estar necesitando algo de esto. Pero dice, la palabra de Dios dice que cuando él había cruzado el mar, dice que había dejado esa barca en el puerto, y que una multitud dice que lo había seguido. Dice que él había subido al monte. Dice que cuando se empezó a hacer tarde, dice que los discípulos le empezaron a decir: Señor, se hace tarde, ¿y qué le vamos a dar de comer a todos estos? Mira la cantidad que son. Y dice que el Señor le dice: che, Felipe, ¿por qué no vas a comprar una pizza acá al lado y le damos de comer a todos? Capaz que no era pizza, pero le pidió que vaya a comprar pan. Y él le dice: y 200 denarios de pan serían suficientes para que cada uno tome un poco. Mirá, cuando el Señor le dice esto a Felipe, él sabía que ella tenía resuelto ese problema, pero él estaba queriendo fortalecer esa fe de Felipe. Muchas veces vienen preguntas hacia nosotros y Dios la hace para ver si nuestra fe cómo está. A ver cómo está esta fe, a ver si nosotros con lo poco que tenemos podemos alimentar a muchos. A ver si nosotros con nuestra propia fuerza, con nuestra poquita fuerza, pero con la fe en Dios, estamos capacitados para predicar la palabra en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras imposibilidades. Sabe que a veces tu mal pasar, tu mal testimonio, está siendo probado por Dios para que vayas y le prediques de tu misma vida, de tu misma situación a otra persona que la está pasando igual o peor, a ver si sos capaz de predicarle de un Dios vivo y eficaz. ¿Sabes por qué? Dice que la añadidura de Dios es la paga de Él a través de nuestro trabajo en Él. Si nosotros trabajamos para Dios, entonces somos dignos de esa añadidura. ¿Cuál es la añadidura? Dios no te va a venir y te va a dar la llave de un auto, pero Dios te va a dar una paz, una tranquilidad y un bienestar en tu casa que no lo es pago por el diablo, Gloria a que no Dios. es pago por el mundo. Amén. Ningún Sí, trabajo en Jesús. este mundo da la remuneración que da Dios en tu Amén. vida. Sí, Señor. Hay algo que da Dios que el mundo no lo puede dar, y eso es una paz en nuestro corazón que nos deja apoyar la cabeza en la almohada tranquilo toda la noche y descansar en Él. Amén. Sí, Jesús. ¿Sabes qué es lo que dijo el Señor? Cuando vino otro siervo, dice que vino el hermano de Simón Pedro y le dice: allá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Dice: allá hay un muchacho que tiene 5 pancitos y 2 peces. Y otro dice: pero eso no alcanza para nada. Eso no nos sirve, mirá la multitud que somos acá. Mirá cuántos somos, eso no alcanza. Este varón vio a un muchacho en medio de la multitud, dice que había muchísima gente, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que vamos a hacer, había 15.000, 20.000 personas, y uno de los discípulos vio a un muchacho, que quizás lo que tenía el muchacho era solamente para él, quizás lo que tenía el muchacho era poco. ¿Saben lo que significa muchacho? Significa así como usted y a mí nos llamaban en el mundo: el che pibe, el che, ¿quién te robó? Un pibe. ¿A dónde vas? A juntarme con los pibes en la esquina. ¿Y qué estaba haciendo? No, estaba con los pibes. Y la palabra pibe quizás no llega a ser un insulto, pero es algo que es medio degradante, ¿no? Es algo que capaz que depende del tono que lo diga, no suena muy agradable. Y allá había un pibe que capaz que era menospreciado, capaz que por su apariencia. Veo que cuando usted ve a alguien con una apariencia más o menos, ya enseguida, uy, ahí viene un pibe, capaz que le va a robar. Muchas veces juzgamos según las apariencias. Pero hubo un discípulo que no vio la apariencia, sino que vio
enseguida y le habló a Jesús de ese muchacho. Y le dijo, che, ha salido un muchacho que tiene algo. Y sabe que Jesús no lo desechó, porque Jesús tenía la mentalidad que Dios le había dado, una mentalidad de reino. Esa es la mentalidad que los hijos de Dios tenemos que tomar. En lo poco ver mucho. Amén. Y a donde hay poco y a donde no hay nada, ver que hay abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da una mentalidad del reino y de crecimiento y de expansión. Usted y yo no podemos tener una mentalidad limitada. A donde está la mentalidad limitada es porque está Satanás en el medio. Amén. Gloria a Dios. Siempre los hijos de Dios van de avance en avance, de victoria en victoria, y siempre van superándose cada día más. Es que no importa cómo te encuentres hoy, mañana tenés que estar mejor. Entonces dice que quiso traer a ese muchacho, a ese pibe, al que tenía poco para dar, al que el mundo no lo tuvo en cuenta, al que muchos lo trataban mal, al que muchos dijeron lo que tiene ese no alcanza para darle a nadie. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dice que oró por lo que ese pibe, por lo que ese muchacho tenía. Y dice que lo que ese muchacho tenía no solamente alcanzó para alimentar a todos, sino que sobró. Porque lo que usted tiene, aunque usted lo vea en poco, Dios dice que en lo poco si le sos fiel, en lo mucho. Amén, gloria a Dios. Entonces no te menosprecies, porque lo que vos querés, si hay alguien de parte de Dios que te señaló, y si el Señor te aprobó y oró por tu vida, entonces vos no estás hecho para quedarte en ese nivel, vos estás hecho para estar en lo mucho. Amén, gloria a Dios. Por mucho tiempo te menospreciaron. En la Biblia no habla mucho de este muchacho. Quizás muchos lo pasamos desapercibidos porque siempre cuando se predica esta palabra, no, porque el Señor tomó 5 panes, tomó 2 peces, oró, se multiplicó, sí, pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salieron esos panes y esos peces? ¿Usted se había preguntado algún día de dónde había salido eso? De la nada, de alguien que nadie puso nada por él, de alguien que estuvo enterrado en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, de alguien que nadie ni su propia familia apostaba, de alguien que mucha gente no dice que no vas a avanzar porque no tenés pinta de piba, pero tu apariencia no es lo que dice quién sos, sino lo que portas dentro. Mucha gente dijo que cuando adorabas a un santo eras un pibe, uno que no tenía nada, uno de mente limitada. Pero ¿sabes qué? De ahí, de donde nadie daba mucho por vos, de donde nadie apostaba a vos, del medio de la multitud donde estábamos perdidos en el mundo, hubo alguien de parte de Dios que nos fue a hablar y nos presentó a Jesús. Y ese Jesús nos hizo grande en medio de la multitud. ¡Oh, sí! Nuestra condición abarca mucho más de donde el diablo quiere ponernos. ¿Y sabe qué hizo el Señor con la multitud? Le dijo que se acostaran en la hierba verde, esa hierba blandita, esa hierba que no hacía daño, esa hierba que hoy está aquí en este lugar. Usted y yo somos una sillita cómoda ahora. Hay gente que adora a Dios de manera no tan cómoda como esta, pero sin embargo le adora. Pero hoy a usted le tocó estar en la hierba. Hoy a usted le tocó estar en un clima agradable. Y ahí en ese lugar dice que iban a pasar los discípulos repartiendo aquello que Jesús había multiplicado. Y sabe que no solamente multiplicado, porque a mí Dios me habla y me dice que no solamente es multiplicación la palabra, porque si hoy usted tiene uno para que se le termine mañana y Dios le da 2, pasado mañana se le termina. ¿Estamos de acuerdo? Si usted me compra 1 kilo de pan y le dura un día y Dios se lo multiplica, le hace para que le dure 2, o 3 o 4 si usted lo quiere fraccionar. Pero yo creo que Dios no hizo eso. Aparte de multiplicar, dice que Él abrió la ventana de los cielos. Y dice la palabra de Dios, cuando Él abre la ventana de los cielos, hay hasta que sobre y abunde. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir de esto? Porque no solamente sobró, dice que abundó, porque cuando los discípulos fueron a juntar, dice que esas canastas estaban llenas. Esas canastas estaban llenas. Hoy usted en este lugar se tiene que ir lleno.
llenar tu casa, Él va a llenar tu copa, Él va a llenar tus vasijas, Él no te va a empachar, Él te va a llenar. ¿Sabes por qué? Porque usted todos los días tiene que necesitar de probar ese alimento nuevo, ese alimento fresco, ese alimento diario. Es que aunque usted hoy esté lleno, mañana va a tener hambre. Y eso es lo bueno, siempre tener hambre, siempre tener sed de Dios, de la palabra de Él, de la que nos alimenta. Si Dios quisiera nos empacha y ya nunca más necesitamos, ya sabemos de Él. Pero nosotros debemos ser como esa multitud que dice que le siguió porque sabía y había escuchado de que ese varón estaba dando unos frutos tremendos de sanidad. Hay gente que te va a empezar a seguir porque vas a empezar a dar fruto de sanidad, fruto de prosperidad, fruto de bienestar, fruto de paz, de tranquilidad. Hay gente que va a ver un semblante en tu vida y va a querer probar un poquito de ese fruto que vos portás. Es que acá Dios no te habla de economía. Si un día usted va a una iglesia que lo único que le predican es el diezmo y la ofrenda, salga corriendo de ese lugar. Porque Dios siempre le va a hablar de un amor sobrenatural. Ahí había una multitud y Dios predicaba solamente sanidad. Ahí había una multitud y Dios a la multitud le predicaba sanidad en ese lugar. Usted y yo, estando enfermos, fuimos como esa multitud detrás de aquel que sanaba. Usted y yo, cuando estábamos enfermos en este mundo, fuimos detrás de aquel doctor, el que restauró y sanó nuestra alma. Y quizá hoy estamos en un tratamiento. Pero ¿sabe qué? Ese tratamiento va a terminar en una buena finalización de parte de Dios, porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Amén, Cuando Dios empieza a tratar sobre nuestras vidas, Él todos los días nos da la medicina para que un día ya estemos sanos por completo. Mire cuán humilde era el Señor, que dice que Él sabía que esa multitud lo iba a querer tomar como rey. Entonces Él mandó a sus discípulos a cruzar una vez más el mar y Él se fue al monte una vez más a orar. Él no se quedó en ese lugar porque Él no buscaba gloria de hombre, Él no buscaba gloria de mujer, Él buscaba la gloria del Padre, y lo que Él tenía era una humildad tremenda que lo hacía grande. Una humildad tremenda que lo grande que Él era, donde ponía la mano Él, los enfermos sanaban. Yo no sé si alguien vino enfermo en esta noche, pero hoy Dios tiene que poner su mano sobre su vida. amén, gloria a Yo no Dios. sé si alguien vino con una necesidad, pero hoy Dios en esa necesidad pone su mano. Amén, gloria a Dios. Sea cual sea la enfermedad, porque ahí no explica qué calidad de enfermo había, sino que dice que había una cantidad tremenda y todos eran dignos de recibir la sanidad de parte de Dios. ¿Sabe que luego de que Él haya sanado a todos, dice que luego de que hayan sido todos alimentados, Él se fue al monte y los discípulos se fueron a cruzar, se fueron a subirse a la barca, se fueron a cruzar, y dice que cuando iban ya bastante lejos de la orilla, dice que iban a 25, 30 estadios de lejos, dice que empezó un viento a golpear esa barca, dice que ellos tuvieron miedo, así como usted y yo. Quizás luego de una reunión linda de parte de Dios, donde vemos la manifestación del Espíritu Santo, luego algo nos acontece, ¿sabe qué? Y eso algo a veces nos mete miedo, a veces golpea nuestra barca, a veces golpea nuestra fe, pero sabe que aunque Dios lo haya mandado a su casa, Dios siempre camina alrededor de usted, siempre va por detrás de usted, Dios siempre lo va cubriendo. Sabe que aunque los discípulos iban solos en la barca, dice que el Señor iba caminando detrás de ellos. Y eso dice que le dejaron entrar en la barca. Y así fue que cruzaron a la orilla del otro lado en paz. Luego de una buena reunión, luego de una buena palabra que entra en su corazón, luego de que usted diga gloria a Dios, aleluya, siempre van a venir vientos contrarios. Siempre va a venir el contraataque del enemigo. ¿Sabe qué? El enemigo no se queda tranquilo, él va a seguir golpeando. Pero si usted le demuestra que el miedo no le da lugar al diablo, sino que le da lugar a Dios a entrar en su barco, usted va a poder llegar a su hogar. Usted va a poder llegar a la otra orilla. Usted va a poder lograr lo que se proponga, porque es Dios el que abarca su vida y no el diablo que viene a meter miedo, sino aquel que trae la paz sobre nuestras Gloria a vidas. Dios, gloria a Dios. Hay alguien que tiene que entender que si lo ponemos a Dios en primer lugar y sobre nuestros temores, todo lo podemos
Dios que restaura por completo y que la obra que empezó en él la va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque papá y mamá oramos por él, porque papá y mamá no nos quedamos, y aunque vienen los vientos del enemigo, nosotros le estamos dando lugar a Dios para que ponga el pie sobre nuestra barca y para que nos lleve a la orilla de la sanidad, a donde nuestro milagro, el milagro nuestro que luego va a ser compartido con ustedes, sea completo. Su milagro tiene que ser completo. Su milagro, el que hoy está haciendo el proceso, tiene que ser completo. ¿Sabe por qué? Porque usted no se detiene, porque usted sigue caminando, porque usted no se va a detener aunque venga el viento, aunque venga la lucha, y aunque el enemigo sople fuerte, ahí están los ángeles de Jehová que acampan alrededor de los que le temen. Hay alguien que le tenga temor a Dios. Levante su mano a aquel que le tenga temor a Dios. Usted es una persona sabia y en Cristo todo lo puede. Aquel que levanta su mano es una persona sabia que en Cristo va a poder lograr aquello que se proponga. En Cristo va a poder superar su problema, su aflicción. Levante su mano, póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios.